Muchas gracias. Saludo con mucho gusto a Cristian Vadillo. Muchas gracias por su disertación, por tan acertados comentarios. Creo que nos ha quedado muy claro a todos cuán importante es la libertad religiosa. Continuando con nuestro foro, vamos a dar inicio a nuestro seguimiento a nuestro panel con algunos temas que se han advertido aquí. Para ello quiero solicitar la presencia de nuestros panelistas, a Kathleen McTair, Samael Hernández Ruiz, a Porfirio Flores y a Samael Hernández, Pablo Vargas, por favor. Antes de iniciar también nuestro evento, continuar con nuestro foro, quiero saludar la presencia de la diputada Adriana Altamirano, que nos acompaña en estos momentos. También muchas gracias, diputada, por acompañarnos. Saludar también la presencia del diputado, creo que ya se nos fue, Lenin Jiménez, que estaba con nosotros aquí. Saludo también la presencia del director de Asuntos Religiosos, licenciado Edwin. Muchas gracias por acompañarnos en ese segundo día de foro. También saludo la presencia del licenciado Giovanni, director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Gracias, licenciado, por acompañarnos. Y a cada uno de ustedes damos la cordial bienvenida. Vamos a proceder a desarrollar los temas que tenemos. La logística es que cada uno de nuestros panelistas tendrá 6 minutos para poder contestar algunos temas que hemos preparado para ellos y que han sido obviamente propuestas de nuestro público. Tendrán 6 minutos para responder. Posteriormente a esta ronda temas a desarrollar, a todos se les ha dado una hojita, una tarjeta a fin de que puedan presentar sus preguntas también. Entraremos a una sesión de preguntas y respuestas. Posteriormente vamos a concluir con nuestras conclusiones del foro del día de ayer y del día de hoy. Y al final tendríamos nuestra clausura. A continuación quiero leer la hoja de vida de Porfirio Flores, que también nos acompañó el día de ayer. El maestro Porfirio Flores es nacido en Santo Domingo, Sagacia, en la Sierra Norte de Oaxaca. Vivió intermitentemente en la Ciudad de México, en la capital de su estado. En 1990 inició la licenciatura en Divinidades, Filosofía y Comunicación en el Seminario Bíblico de Puebla. Egresó en 1992. Volvió a la ciudad de Oaxaca y cursó también la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez, y desde hace 20 años se ha dedicado a defender la iglesia perseguida. El tema a desarrollar por el licenciado Porfirio es desplazamiento forzado por intolerancia religiosa en los sistemas normativos indígenas, discriminación, persecución y rechazo basados en la religión o creencias religiosas en las comunidades de Oaxaca. Por 6 minutos, por favor, licenciado Porfirio, adelante. Buenos días a todos. Seguimos con nuestro segundo día de este foro sobre desplazamiento forzado. Como ya lo han reiterado en estos 2 días, Oaxaca ocupa el segundo lugar de intolerancia religiosa, con casos reiterativos. A lo largo del siglo pasado y en este siglo se han suscitado diferentes conflictos. Puedo hacer mención de varios que he seguido de cerca. Particularmente me llama mucho la atención uno que escribió un investigador de Estados Unidos, que es de la Universidad, creo que de Nueva York. Él escribe sobre el caso de San Juan Yaé.
San Juan Yaé tenía la iglesia comenzó por los migrantes que llegaron a la comunidad. Ellos empezaron a desarrollar su fe, se construyó un templo y entonces comenzó la comunidad los empezó a hostigar. La intolerancia religiosa en los sistemas normativos internos comienza de una manera muy particular. Se empieza primero con molestias, se empieza con hostigamiento, luego se empiezan a prohibir servicios, agua, molino, el servicio del molino, se les quita la energía eléctrica, luego comienzan las amenazas de destierro, de expulsión, finalmente ocurre la expulsión y en el caso más grave se mata a los creyentes, particularmente a los pastores. En San Juan Yaé ocurrió eso, empezó el hostigamiento, les quitaron los servicios y finalmente expulsaron a la iglesia, o expulsaron a la mayoría de los hermanos. Los que se quedaron fueron obligados pues a retractarse de su fe y empezó todo el procedimiento legal que hicieron los abogados que asesoraron a la comunidad. Se presentaron las quejas en derechos humanos, se presentaron las denuncias penales por abuso de autoridad de los presidentes municipales y de sus cabildos, en este caso de su cabildo, y luego finalmente se promovieron amparos ante el Poder Judicial. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que lograron los hermanos integrarse de nueva cuenta a su comunidad. La iglesia de esa comunidad es la iglesia apostólica. ¿Pero qué sucedió? Pareciera ser que es lo ideal, ¿no? Los expulsan, se ponen denuncias, se ponen quejas, se promueven amparos, pero lo que sucedió es que sí regresaron, sí volvieron a abrir su templo, pero lo que sucede en Yaé ahorita es que la comunidad tiene que prestar servicios a la Iglesia Católica. Es decir, los músicos, las comunidades en Oaxaca, todos los que somos de Oaxaca lo sabemos, y los que vienen de fuera deben de saberlo, todos los pueblos tienen una banda. Y entonces los hermanos de la Iglesia Apostólica de San Juan Yaé lo que hacen es tocar en la Iglesia Católica para que puedan estar en su comunidad. Y entonces está solucionado el problema, como bien oímos en la conferencia de Cristian Vadillo, al que agradecemos infinitamente su presencia aquí en Oaxaca. Pues evidentemente no, porque las personas profesan su fe, pero presionados. Y así les puedo traer múltiples casos cuando supuestamente ya está solucionado un problema de intolerancia religiosa. En realidad no está solucionado de fondo. Ahora, el problema de los sistemas normativos internos, como dije ayer, el problema de los sistemas normativos internos, por ejemplo, hay una investigación de un antropólogo muy importante aquí en Oaxaca, ya está muy grande él, pero hizo mucha investigación, Salomón Nahmad Shitón, creo que es su nombre. Él tiene un libro que se llama Los Mijes, y él hace literalmente una etnografía de los Mijes, y él establece todos los municipios que hay en la región Mije, y todos los municipios de la región Mije, por poner un ejemplo, tienen el cargo de topil de la iglesia. Y el topil de la iglesia es el encargado de abrir y cerrar la iglesia católica. Tengo un amigo de la comunidad de de San Mateo Cajonos, y en San Mateo Cajonos el topil de la iglesia tiene las siguientes obligaciones. No solamente tiene que abrir cuando hay fiesta o cuando hay misa, además de cerrar. No solamente tiene que abrir y cerrar el templo en las festividades, él es el encargado de abrir y cerrar cuando fallece una persona de la comunidad, y entonces tiene que estar ahí siempre. Si no hay rezador, en Oaxaca las comunidades indígenas tienen siempre esta creencia o esta práctica religiosa del catolicismo de hacer los rosarios y que se haga una oración o que se haga un proceso de 9 días, ¿no? En el caso de San Mateo Cajonos, el topil de la iglesia, si no está el rezador, si en la comunidad no hay rezador, el topil de la iglesia es el obligado a hacer los rezos. Yo no quiero imaginarme que en San Mateo Cajonos haya un pastor al que se le designe el cargo de topil de la iglesia y entonces tenga que llevar a cabo los rezos
de la persona que falleció. Ahora, en el libro de Salomón Nachman Shitton, sobre los mijes, él establece con toda claridad que en los 42, 40, 45 municipios mijes, o de la región mije, o de la zona mije, o de la etnia mije, existe por ley la figura del topil de la iglesia. El día anterior les decía yo que el parteaguas que ocurrió en Oaxaca en 1995-1996 fue cuando se reconocieron los sistemas normativos internos, en aquel tiempo conocidos como usos y costumbres, por el gobernador Diodoro Carrasco Altamirano. ¿Cuál fue la razón que movió al gobernador Diodoro Carrasco Altamirano de hacer este planteamiento de reconocer o elevar a rango constitucional los derechos, los sistemas normativos internos o los usos y costumbres? La razón que lo obligó no fue una cuestión estrictamente de respetar las comunidades o de alentar el comunitarismo. Evidentemente que no. Si ustedes van a la hemeroteca de aquí de la ciudad o van a la hemeroteca de la Ciudad de México, van a descubrir que la razón fundamental fue el movimiento armado de Chiapas de 1994, la rebelión indígena de los totziles, tetzales, tojolabales y todos los grupos indígenas que se levantaron en 1994 en el vecino estado de Chiapas, pues obligó al gobierno del estado de Oaxaca a replantear la relación con los pueblos indígenas, y esa fue la razón por la que se les reconoció sus usos y costumbres. Si ustedes leen en la hemeroteca las crónicas que hicieron los periodistas cuando se decidieron qué municipios iban a ser de usos y costumbres y cuáles no, ustedes se van a encontrar que ni siquiera hubo un estudio antropológico, un estudio etnográfico, no hubo un estudio ni siquiera tal vez jurídico. ¿Por qué? Porque se decidió en la mesa. En la mesa dijeron, por ejemplo, les pongo un ejemplo: Santa María del Tule va como uso y costumbre, San Sebastián Tutla va de usos y costumbres, y así se decidió, sin considerar, por ejemplo, los conflictos que existieron y que todavía ahí subyacen. Por ejemplo, San Sebastián Tutla, votan solamente los que viven en el casco, pero los que aportan sus contribuciones fiscales son todos los del Rosario, que son cientos de familias, y ellos tienen que pagar, pero a la hora de votación no votan. A la hora de ir a elegir a la autoridad, ellos no votan. Les pongo otro ejemplo: Santa María del Tule. Santa María del Tule es de usos y costumbres o de sistemas normativos internos, pero el Retiro, que son cientos de ciudadanos que pagan sus contribuciones, que hacen su pago predial, tampoco pueden votar. Entonces se conculca un derecho. Pero a la hora de hablar de los sistemas normativos internos, todos romantizamos. Me acuerdo mucho de se me va su nombre ahorita, pero es una filóloga aquí de la Sierra Mije, Yasnaya, la escuché en una conferencia, y ella suele decir en sus conferencias que se romantiza mucho con los indígenas. Pero los indígenas, yo soy un indígena, los indígenas también nos enojamos, los indígenas también envidiamos, y los indígenas, perdónenme si ofendo a alguien que sea de una comunidad indígena, también nos matamos. Y si no, vean nuestra actualidad en Oaxaca. Pero romantizamos con los sistemas normativos internos, y entonces pensamos que son perfectos. Pero a la hora de hacer la disección, como la hizo Cristian, sobre los derechos humanos en general y en particular con los derechos de libertad religiosa, pues nos descubrimos que están construidos a partir de una visión que no gusta mucho decirlo, pero aquí estamos en un foro y la intención no es de lastimar a nadie ni ofender a nadie. Pero para muchos sociólogos, los sistemas normativos internos en realidad son el último reducto del colonialismo. ¿Por qué? Porque es la Iglesia Católica gobernando a las comunidades indígenas. Hablo del cargo del topil de la iglesia, pero puedo hablar de lo mismo del cargo del mayordomo de la fiesta del pueblo. El mayordomo tiene que organizar la fiesta del pueblo. Por ejemplo, a los hermanos que expulsaron, y aquí está el licenciado Edwin, está el licenciado Iván y está Giovanni de la Secretaría de Gobierno, que han atendido esos casos. ¿Por qué expulsaron, por ejemplo, a los de Quianitas, con los que no voy a decir como acabó eso? Pero ¿por qué los expulsaron? Porque el hermano le pidieron que hiciera el cargo de mayordomo, y el problema es que se le tiene que dar de comer a todo el pueblo, ¿no?
Yo me pongo a pensar en ustedes, que en Navidad les digan el 24 usted le da de comer a toda su colonia. Y se la tiene que dar, si no lo echamos de la colonia. ¿Usted qué va a hacer? Va a decir, sí, no te preocupes, yo consigo 3 reses y les doy de comer en la mañana, en la tarde y hasta les hago unos taquitos en la noche. Claro que no, porque está fuera de su presupuesto. Ahora, imagínense en las comunidades indígenas. En las comunidades indígenas está plasmado ahí. Ahora, ¿qué es lo que proponemos? Porque bien lo dijo el pastor y ya con esto termino. ¿Qué es lo que proponemos entonces? ¿Cuál es nuestra propuesta? Porque no se trata solamente de denunciar, de señalar, no, nuestra propuesta es que se revisen los usos y costumbres o los sistemas normativos internos. Se revisen a la luz de nuestra Constitución y sobre todo se revisen a la luz del legado de Benito Juárez. Porque cada 21 de marzo nos llenamos de discursos sobre Benito Juárez, que separó la iglesia del Estado. Pero atención, mis queridos amigos, diputados que nos acompañan esta mañana, atención, en Oaxaca hay cargos civiles y hay cargos religiosos. El Estado sigue unido a la Iglesia Católica en por lo menos 413 de los 570 municipios de Oaxaca. Terminó mi tiempo. Gracias. Muchas gracias, licenciado Porfirio, por sus comentarios. Bueno, como segundo punto, tenemos también por 6 minutos al licenciado Pablo Vargas. También fue nuestro panelista el día de ayer. Si me permiten, leeré su hoja de vida. El licenciado Pablo Vargas es licenciado por la Universidad Autónoma de México, con especialidad en Derecho Constitucional. Trabaja en temas de libertad religiosa desde hace 18 años y trabaja desde hace 5 años para CIESE Global, un organismo de derechos humanos internacional que documenta y defiende problemas de libertad religiosa con sede en Londres, en Reino Unido. Y tiene especialidades también en más de 42 países y con certificación de la ONU para este tema. Al licenciado Pablo Vargas nos va a desarrollar el tema por 6 minutos, el papel fundamental de los líderes religiosos en las comunidades. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Es un gusto estar aquí, a las personas del presidio y a las personas que nos acompañan. Este tema, a pesar de que parece un poco sencillo de tratar, tiene varias aristas y me gustaría mencionar 3 de ellas y terminar con una conclusión de una manera rápida. Uno de los puntos que tenemos que entender es que los ministros de culto o los líderes religiosos están considerados también en la Ley General de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Para la estadística del año 2017, en el estado de Oaxaca se registraban más de 1,030 ministros de culto. Estos ministros de culto, la reglamentación establece que tienen que ser registrados por otra asociación religiosa, la cual tiene que cumplir unos requisitos específicos y estatutos. Una de las realidades es que la mayoría de los ministros de culto que hay en el estado de Oaxaca y en nuestro país no cuentan con este registro. Este es el contexto, este es el deber ser de los ministros y de los líderes religiosos en el Estado, pero uno de los principios importantes que tenemos que reconocer es que también la multiculturalidad del Estado de Oaxaca, como bien lo comentaba el licenciado Porfirio, de los 570 municipios que cuenta el Estado de Oaxaca, 417 son regidos por los usos y costumbres o los sistemas normativos internos. Dentro de esto mismo encontramos algunas estadísticas, hablan de 18, 19 idiomas y más de 176 variantes, diferentes zonas regionales, en donde cada una de estas regiones y cada uno de estos grupos étnicos tiene una perspectiva específica, tanto de los cargos públicos como su perspectiva de cosmovisión. ¿Esto por qué lo comento? Porque esta perspectiva es muy importante no dejarla de lado. Aunque algunos de ellos se consideran de una religión específica, las prácticas, las tradiciones e incluso las formas de creer son muy diferentes. Y eso es algo que no debemos dejar de un lado. Esta misma distinción sobre los líderes religiosos y las personas dentro de una comunidad también es una cuestión que se tiene que analizar.
porque la mayoría de las personas que tienen un cargo en el municipio o en las comunidades no son cargos que fungen dentro de la estructura administrativa del Estado. Algunos de ellos, como delegados o comisariados, tienen un cargo de cuestión agraria, pero sus funciones rebasan este cargo de la cuestión agraria y establecen normas y reglamentos de la vida diaria de todas las personas que están en las comunidades. Todo esto es el contexto y el fundamento para buscar entender cuál es la influencia y cuál es y qué es la función de cada uno de estos líderes religiosos. Como lo han mencionado en el medio de los sistemas normativos internos, los cargos religiosos son parte de la función administrativa de las comunidades, situación que no debería ser de esta forma. Estos mismos cargos religiosos, como lo establece la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, tienen que ser designados por las asociaciones religiosas y tienen que ser designados siempre voluntariamente. Uno de los problemas que tenemos en las comunidades es que estas designaciones de los cargos y para los líderes religiosos no son voluntarias. Hay diferentes razones por las cuales las comunidades deciden de esta forma y establecen estos principios para continuar con una tradición que ellos consideran relevante. En el caso de las religiones o de las comunidades que tienen minorías religiosas dentro de ellas, los líderes religiosos también tienen que entender y considerar todos estos principios y todos estos factores en el desarrollo de su ministerio dentro de las comunidades. Porque la forma de pensar de las comunidades indígenas, si bien no es homologada, ni tampoco es la misma, ni tampoco representan una misma tradición generalizada, también es una forma de pensar que se ha construido históricamente desde la fundación del Estado en 1800, pero también con la fundación de culturas y tradiciones milenarias como los zapotecos y los mixtecos. Esto es un recordatorio para buscar entender que la forma de pensar de las personas entra dentro de su libertad de conciencia, pero la forma de práctica de su derecho de libertad de conciencia es la razón por la que estamos nosotros aquí reunidos. Los líderes religiosos y las personas que trabajan en las comunidades tienen que contemplar estos aspectos, que no han cambiado, se ven de una forma diferente, pero que en la búsqueda de la convivencia y la unidad tienen que ser considerados. En el caso de los cargos que son impuestos por las comunidades de usos y costumbres o de sistemas normativos internos, es importante que cada uno de ellos entienda que la base y el fundamento de la fe tiene que ver con la libertad y el deseo personal de las personas para poder practicar y ejercer su propia fe. Esta misma libertad religiosa también tiene que ser considerada para todos los que son parte de una comunidad y buscan una sana convivencia, porque muchas tradiciones y muchas prácticas de fe se han ido adaptando en diversas sociedades y en diversas comunidades a través de los siglos. Así que nuestra invitación es que las personas que son parte de este mismo liderazgo de la mayoría religiosa dentro de las comunidades puedan conocer acerca de las limitaciones que la ley misma establece, y para las comunidades y de las minorías religiosas que están dentro de estas comunidades, nuestra invitación es que también puedan contextualizar cada uno de estos principios, porque la forma en que la gente piensa dentro de las comunidades es algo individual. Pero existe un paso que estamos dando con esta conferencia el día de hoy para buscar que esta situación sea uniforme, que cada uno de ellos, de las personas que están dentro de las comunidades, respeten, y cada una de las personas que están dentro de las comunidades entiendan el valor de cada una de estas formas de pensar y en unidad y también en paz puedan construir comunidades diferentes. Gracias. Muchas gracias, licenciado Pablo Vargas, por sus comentarios. Nuestro siguiente panelista, el doctor Samael Hernández Ruiz. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta mesa. Voy a, si me permite, leer su hoja de vida, por favor. Es licenciado en Ciencias Sociales y maestro en Educación Media. Ha fungido como profesor de Educación Básica, profesor en Filosofía y Lógica en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca,
Es miembro de la Academia Mexicana de la Educación, fungió como secretario general de la Asociación Mexicana del Periodismo Científico, fue Premio Nacional de Educación en 1984, ha sido invitado por la Universidad Santander en España y por la Universidad George Washington en Washington, D.C. Entre sus investigaciones y publicaciones destaca el Sistema de Educación Superior de Oaxaca, los servicios médicos del ISSSTE en Oaxaca, un enfoque crítico, los módulos de atención indígena y campesina, modelo operativo, educación, sindicalismo y gobernabilidad en Oaxaca, protesta y conflicto, no se olvida, el movimiento estudiantil en 1968 en Oaxaca, entre diversos artículos de temas nacionales e internacionales que él ha escrito. El doctor Samael Hernández le ha tocado desarrollar el siguiente tema: responsabilidades y estrategias del Estado para la prevención de violaciones a derechos humanos por la libertad de creencia. Por 6 minutos, doctor. Muchas gracias. Voy a poner mi cronómetro acá para no pasarme. Muchas gracias. Gracias por la invitación a Derechos Humanos, a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Voy a ser, creo yo, o voy a intentar ser breve, pero al mismo tiempo provocador. Los quiero provocar. Cuando hablamos de las libertades en general, en el contexto de una sociedad, pues uno entiende que esas libertades se tienen que proteger y se tienen que defender, se tienen que exigir. ¿Y quién es el encargado principal de ver por esas libertades? Porque para que esas libertades no sean afectadas, pues eso que llamamos el Estado y su sistema de instituciones. Pero suceden cosas curiosas digo yo, porque, bueno, por lo que voy a comentarles, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo reconoce que la educación es un derecho, pero además también es una necesidad, se necesita la educación. Y además es un derecho humano, ya lo vimos en la plática anterior, es un derecho humano. El problema a veces de estos derechos humanos o derechos constitucionales, como el derecho a la educación, es que no hay manera de exigirlos o judicializarlos en el contexto de un Estado de derecho. Nada más vean el derecho a la educación. Muchas veces las comunidades, cuando se ven afectados en sus escuelas, ¿no?, que es donde se dan las condiciones mínimas para que este derecho se pueda ejercer, pues a veces no saben a quién acudir. Bueno, y para que nos arreglen esto, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Dónde hay que ir? Pues alguien les dirá, pues vayan al IEPO, ¿no? Ahí a ver a alguien que les vaya arreglando las cosas. Y a veces los atienden bien y a veces los atienden mal. Y si ellos quisieran demandar para que se cumpla ese derecho a la educación, ¿a dónde van a ir? El primero que señaló esto y lo denunció fue el doctor Pablo Latapí, porque ya se sabía, pero el doctor Pablo Latapí escribe un muy interesante ensayo sobre esta situación en nuestro México, que es que no hay procedimientos definidos, claros, para hacer exigible el derecho a la educación en este caso, y menos hay un procedimiento para judicializarlo, como si lo hay en otros países, pero acá no. En el caso de la religión o de la religiosidad expresada de manera social, como nuestra libertad de tener un culto en general, o nuestra libertad religiosa más particular, o nuestra libertad de pertenecer a una iglesia, que sería más específico. Hay muchas iglesias, o sea, muchas congregaciones, muchos colectivos que rinden culto a una divinidad. Bueno, pues esa es una libertad
Y cuando escuchamos que ciertos miembros de una iglesia son expulsados de una comunidad porque son miembros de una iglesia, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que mencionan acá, el desplazamiento forzado, bueno, la gentrificación, que ahora mucho se habla de ella, es un desplazamiento forzado. Y ahí van católicos, van evangelistas, van ateos, incluidos, y nadie dice que es porque sean eso, pero son desplazados y no están de acuerdo. A veces, bueno, no se dan cuenta, pero no es por su gusto, ¿no? Hay otras formas de desplazamiento que tienen que ver con cuestiones económicas. Si ustedes son, no sé, aquí hay mucha gente joven, pero bueno, los que sean más o menos de mi edad, se acordarán cómo era antes la colonia Reforma, por ejemplo, ¿no? Había zonas muy pobres en la colonia Reforma, pero ahora hay que ver cómo está la colonia Reforma. ¿Y dónde fue esa gente pobre? ¿Se volvieron ricos? No creo. No, fueron desplazados. Y ahí los desplazados, porque son pobres. Porque llegó alguien que puede comprar esos terrenos, se los compró, o se los compró a ellos mismos para sobrevivir, vendieron su propiedad, o simplemente los echaron de ahí y alguien se quedó con esos terrenos. Bueno, de desplazados hay muchos, ¿no? Pero la diferencia entre estos desplazamientos o estas discriminaciones que ocurren en nuestra sociedad es que algunas sí tienen manera de ser exigibles, que se respeten pues estos derechos, o incluso judicializables. O sea, abrir un expediente que tenga ya cierta punibilidad para alguien va a resultar afectado aquí, pero no va a ser el que exigió el cumplimiento del derecho, sino el que lo violó. En el caso del derecho a esta libertad de la religión, en mi opinión, y aquí es donde viene la provocación, parece ser más una deficiencia del Estado que algo que tenga que ver con las comunidades. Por ejemplo, el derecho a la propiedad. Cuando alguien va y roba lo que no es de él, porque si no, no se puede, no sería robo, ¿no? Tiene que ser de otro, y uno va y roba, alguien va y roba. Aquí en la ciudad de Oaxaca, en Los Mijes, en cualquier lugar, pues a nadie le gusta que le roben sus cosas, pero ahí sí puede ir e iniciar un procedimiento para buscar a un culpable y castiguen al delincuente. Existe ese procedimiento. Pero en el caso de cuando se viola la libertad religiosa, ¿a dónde va uno? No, pues es que se ve o bien como un conflicto o una intolerancia, porque los católicos pues no toleran a los evangelistas. Y cuando un católico roba, ¿será porque no tolera al vecino? ¿O a alguien al que le robó? Es decir, ahí no se dice que hay intolerancia, ahí simplemente hay una manera de actuar y se actúa. Bien, cuando el Estado tiene estos espacios en donde su poder no parece poder garantizar el ejercicio de ciertos derechos o de ciertas libertades, entonces utiliza un recurso que es: vamos a darle prioridad a ciertas cosas que permitan que sigamos funcionando como sociedad y por lo tanto como Estado también. Y aquí no voy a detenerme mucho, pero a eso en resumidas cuentas se le llama gobernabilidad. Así se llama cuando recurren a estas estrategias. Pero cuando ni eso es posible, es decir, cuando, bueno, es que pues somos el gobierno, que es una parte del Estado, una institución del Estado, la más fuerte tal vez. Cuando esto ni siquiera es posible, fijar prioridades y poner atención a ciertos procesos y hacer cumplir la ley, simple y llanamente hacerla cumplir, entonces algunos politólogos inventaron el concepto de la gobernanza, que es establecer acuerdos entre sectores de la población para que o se cumpla la ley o no haya conflictos. No sé si esto les recuerde algo, pero bueno. Entonces, esos, digamos, podrían ser cuando ni la gobernanza ni la gobernabilidad son parámetros para poder operar en términos de un gobierno, pues simplemente se aplica la ley y se acabó. Se aplica la ley, ¿no? Entonces digo,
cuando este Estado o su parte más importante, que es el gobierno, no puede garantizar ni la gobernanza ni la gobernabilidad, y menos aplicar simple y llanamente la ley, pues entonces invita a la ciudadanía a que se eduque y que tengamos esta educación de tolerar a los demás y vamos a entendernos. Y ¿eso es malo? Claro que no. Pues es un proceso que hace que esto se convierta en una civilización, ¿no? Con una cultura de la que ustedes quieran, muy sólida, o sea, con muchos años de antigüedad o no, pero es un proceso civilizatorio en el que podemos convivir, ¿no? Pero cuando este proceso civilizatorio es un complemento del ejercicio de la ley en un Estado de Derecho, cuando coinciden es algo maravilloso. Pero cuando es suplir una deficiencia y no se señala que es eso, entonces no estamos, por no decir otra palabra, no estamos queriendo ver la realidad. Bien, lo que yo les quiero proponer, porque ya se me apagó mi cronómetro. Bueno, ya me pasé de tiempo. Es que a través de la educación sí se pueden hacer cosas. De hecho, en Oaxaca se han hecho cosas. ¿Tienen cierto impacto? Sí, claro, tienen cierto impacto. ¿Por qué no se siguen haciendo? Pues porque a los políticos no les gusta la continuidad. Bueno, a la doctora Claudia Sheinbaum sí, porque ella dijo que ella va a continuar lo que empezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero normalmente no, o sea, quieren distinguirse del que vino, entonces rompen con eso y ya no lo hacen, ¿no? Pero de eso ya no podré hablar porque ya se me acabó el tiempo. Así que muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctor Samael Hernández, por sus comentarios. Por último, tenemos también a nuestra panelista Kathleen McTair, que estuvo con nosotros el día de ayer también. Si me permiten, leeré también su hoja de vida. Ella es profesora asociada de Estudios de Género y Mujeres en la Universidad de Rhode Island. Se especializa en religión, pueblos indígenas y género en América Latina moderna. Su libro Protestantismo y la formación del Estado de Oaxaca después de la Revolución Mexicana examina los conflictos religiosos y la gobernanza tradicional en las comunidades nativas del sur de México. La investigadora posee un doctorado en Historia por la Universidad de Nuevo México en los Estados Unidos y también una maestría en Estudios Latinoamericanos por la misma universidad. A Kathleen, y le agradecemos también su presencia en esta mesa, le corresponde hablar, dada su que es de origen estadounidense, el tema Perspectivas y aportaciones desde una mirada histórica y actual de la libertad religiosa. Adelante, por favor, por 6 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por invitarme otra vez a ser parte de esta mesa. Ha sido un placer estar aquí en Oaxaca. Es mi año sabático. Estoy en Oaxaca hasta los fines de mayo de 25 y estoy muy feliz a compartir mi tiempo con ustedes. Bueno, ayer hablé un poco de la historia, los estudios de caso en mi libro de protestantismo y formación del Estado en Oaxaca. También hoy yo quería hablar un poquito sobre la importancia de derechos, la identidad colectiva en comunidades indígenas. Porque quiero explicar un poquito o traer a la luz un poquito por qué hay tanto conflicto sobre la llegada de otras religiones o otras perspectivas. No estoy hablando que no estoy en favor de exclusión ni nada, pero solamente de hablar un poco de la historia en Oaxaca, para entender un poco también por qué el Congreso de Oaxaca legalizó los sistemas normativos en el año 98. Oaxaca fue el único estado en la nación y creo que
hay muchas razones porque Oaxaca reconoció formalmente usos y costumbres, pero también durante los años 90 fue una época de revolución, como la revolución de Chiapas en el año 94, y el gobierno del estado de Oaxaca estaba tratando de escuchar más y a las perspectivas y tradiciones de las comunidades. Y hablando, hay algunas de estas imágenes ya ustedes vieron ayer, y para no ser repetitiva, voy a hablar un poco de, como hablando de líderes en comunidades, líderes religiosos. Hablemos un poquito ayer sobre conceptos de colonialismo o neocolonialismo, pero para muchas comunidades en Oaxaca también había un peligro de personas de afuera, de imperialistas yanquis tal vez, que venía a Oaxaca a abrir negocios, a abrir iglesias. Y en mi libro hablo mucho de las iglesias históricas protestantes en el estado de Oaxaca. Por ejemplo, la llegada de la iglesia metodista, que ahora es presbiteriana, la iglesia presbiteriana en Oaxaca, y la iglesia bautista y episcopal también. Y, por ejemplo, un misionero de los Estados Unidos, hablo de él en mi libro, Lucio Smith, tenía un doctorado de teología de Boston University, llegó a Oaxaca en los años 1890 y algo, se juntó con un grupo de evangélicos oaxaqueños que ya tenían en sus casas cultos, y ellos primeramente rentaron un espacio en una vieja iglesia católica, y después del tiempo de Juárez, la iglesia de la compañía abrieron sus puertas, ya eran propiedad del Estado, y había un mercado y puestos allí, y algunos evangélicos de Oaxaca tenían sus cultos allí. Luego hicieron la primera iglesia presbiteriana en la calle Fiallo, aquí en la ciudad de Oaxaca, la iglesia de San Pablo. Y Lucio Smith era un ejemplo de un misionero americano que quería traer la religión metodista a México, a Oaxaca, pero también él quería cambiar tradiciones indígenas en comunidades. Y en mi libro hablo de muchas de sus percepciones de comunidades en zapotecas o mixtecas. Y en la historia de Oaxaca, muchas de las iglesias protestantes que abrieron en los fines del siglo XIX, durante el tiempo del Porfiriato, también venían con compañías y industrias americanas de minería, y por eso había, para algunas personas en comunidades, un temor de personas de afuera que venía a explotar la vegetación o los tesoros subterráneos de Oaxaca. Y si brincamos un poquito al futuro, más el siglo XX, ya les hablé de mi estudio de caso de Tlacochevaya ayer, hablando de como este temor de personas de afuera. También en comunidades indígenas de Oaxaca se acuerdan mucho de el sistema de asimilación que llegó con la Revolución Mexicana, que las personas indígenas tenían que aprender español, dejar su idioma. La Secretaría de Educación Pública empezó a abrir más escuelas públicas, rurales, en comunidades isoladas, y durante los años 30 hicieron contratos con compañías o grupos americanos, como CEP hizo un contrato con el Instituto Lingüístico del Verano. Tenía un contrato de los años 30 hasta el año 1978, 79, y en Oaxaca había como protestas que la influencia de grupos como el Instituto Lingüístico del Verano, que
que venían las comunidades para hacer traducciones a la Biblia, y muchos que estaban en favor de ellos decían, oh, esto está bien porque están conservando nuestros mitos, nuestras historias, nuestros documentos muy importantes, están haciendo traducciones no solamente del Nuevo Testamento, pero también traducciones de cuentos. Pero también en todo el país de México había como temor de grupos de afuera influenciando los sistemas políticos o usos y costumbres en las comunidades, y por muchas razones que hablo de esto en capítulo 4 de mi libro. El Instituto Lingüístico de Verano, su contrato no fue renovado con el CEP durante el año 79, creo, 78, y fueron expulsados de muchas comunidades en Oaxaca. En mi libro hablo de una expulsión de misioneros del Instituto Lingüístico de Verano de Santiago Yosundúa en la Mixteca, afuera de Tlaxiaco. Y había muchos, y esto no solamente era una cuestión de religión, era una cuestión de política del Estado y del gobierno nacional. Había muchos cartones políticos, estos son de los años 80, porque en el año 83 había protestas en Oaxaca en algunas comunidades y también aquí en la ciudad de Oaxaca, diciendo que el instituto todavía no había salido. Y en una caricatura de las noticias de 83, es como un doble sentido que dice lavatorio, que puede ser que está bañando, como durante Semana Santa, está bañando el pie pero también lavatorio es doble sentido porque el Instituto Lingüístico de Verano tenía miles, o no voy a decir miles, cientos de lavatorios de traducción aquí en Oaxaca. Y y luego puedo hablar más de esto. Y también vino el presidente Miguel de la Madrid a Oaxaca en el año 83, Miguel de la Madrid Hurtado, y aquí podemos ver la otra caricatura de noticias, como el Instituto Lingüístico del Verano representado como Satán, y aquí vemos un campesino que está entre el poder del gobierno, como Miguel de la Madrid es como el arcángelo Miguel, y allí está el campesino, y allí está el Instituto Lingüístico del Verano representado como alguien, como un enemigo del pueblo. ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? No estoy diciendo esto a criticar el Instituto Lingüístico del Verano. Ellos todavía siguen en Oaxaca y están haciendo cosas muy interesantes. Pero lo que pasó durante los años 70 y 80 en Oaxaca y en todo el país de México es que el gobierno empezó a creer más en derechos indígenas, que personas bilingües, zapoteco, español, promotores bilingües, ellos pueden hacer traducciones de libros de la SEP porque México tiene que tener, ¿podría concluir, por favor? Tener contratos con gente de afuera. Y yo creo que esto tiene que ver con la historia, que cuando hablamos de gente tienen miedo de iglesias de afuera entrando a comunidades. Parte del temor es que comunidades en el pasado, si ellos querían cambiar algo o tener algo, tener una carretera, tener una cisterna de agua, a veces el Estado no mandaba los recursos y tenían que solamente tener fe en sí mismas, y por eso haciendo los tequios en esas comunidades a veces para mucha gente era algo muy importante y no solamente era cosa de religión. Cierro. Muchas gracias. Gracias, Clotilde, por sus comentarios. Y bueno, después de haber escuchado a nuestros 4 panelistas, antes que iniciemos a nuestra ronda de preguntas y respuestas, quiero agradecer a quienes nos siguen por nuestras redes sociales y también por nuestras diferentes plataformas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Así es que los micrófonos están abiertos para que quien quiera hacer uso de la voz, quien quiera hacer alguna pregunta a nuestros panelistas, por favor, con toda la confianza. Por favor, aquí hay alguien.
¿Nos puede decir su nombre, Sí, la pregunta y a quién quisiera que le contestara su pregunta? Bueno, changa seti yubitu, na punches sabungao. Buenos días a todos los de la mesa. Yo soy zapoteco y no me acordé del nombre del doctor que está a la izquierda acá y el Samael doctor Hernández. Porfirio también, los Porfirio. dos. Tal vez los dos puedan contestarme, ¿no? Tengo dos escenarios en mi mente. Lo he presenciado. A veces no somos enérgicos como Estado, ¿no? Como autoridades, como gobierno, en algunos casos, y algunos casos sí. En algunos casos se toca el timbre, como dijo el ponente, y en casos contrarios no se toca. Me tocó presenciar el asunto de una alumna que no fue recibido en la escuela. ¿Por qué? Porque tenía que pagar 20,000 pesos porque no fue comité de escuela, reglamento interno de la escuela, de los padres de familia, no del director, de los padres de familia. Se hace la denuncia ante Derechos Humanos sienta en la mesa a la directora, porque es la servidora pública, no tenía nada que ver. Y le dice, usted como directora hizo una omisión. ¿Y cuál es la omisión? No respetó el derecho de educación de la niña. La directora sigue un proceso jurídico hasta ahorita. Otro escenario, una persona mixteca, por no recibir un cargo religioso en la comunidad, lo único que pedía era que le cambiaran el cargo. No estaba en contra de que se le diera de servir al pueblo. Se pone la queja ante Derechos Humanos y aquí el escenario cambia. La persona, el Estado, el funcionario encargado de tratar el asunto lo toma a la ligera. No actuó como se actuó en el asunto de la educación. A mí me hubiera gustado que el funcionario, que la persona encargada hubiera dicho enérgicamente, la ley dice libertad de creencia y se tiene que respetar. No se da. Mi pregunta es eso, ¿qué se puede hacer? Aparte de concientizarnos, ¿qué se puede hacer para que la ley no sea una ley muerta? La pregunta va hacia Porfirio y el otro doctor, perdón. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene esa facultad de hacer cumplir esa ley. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta para que el funcionario público haga respetar esa ley? Sería nada más mi pregunta. Muchas gracias. Por favor. Me quedé pensando porque no sé, pero bueno, voy a intentar comentarle algo. En el caso de la educación, pues debería haber un recurso, ya sea por vía civil o por vía penal. Yo no soy abogado, pero aquí hay al parecer muchos abogados, ¿no? Pero lo raro es eso, o sea, van a derechos humanos, ¿no? Y derechos humanos pues hace una observación, notifica al IEPO y entonces ya el Instituto Estatal, en este caso pues de Educación Pública de Oaxaca, pues llama a la directora, al jurídico y le inicia un procedimiento administrativo, ¿no? Pues bueno, ahí puede, lo que pasa es que con un procedimiento administrativo, pues lo primero que tiene que protegerse son los derechos de la directora también, porque ella también tiene derechos laborales. Y eso sí tienen un procedimiento claro de exigencia y de judicialización. Entonces, por lo regular, pues lo que pasa es que o la cambian de escuela, ¿no? Le hacen una amonestación y la cambian de escuela y hasta ahí llegó, ¿no? Nada más, ¿no? Ahora, con relación a los padres de familia, allí también hay bastantes deficiencias porque se supone que hay un reglamento para las asociaciones de padres de familia, ¿no? Y allí, en ese reglamento, deberían decir que todo lo que acuerden no podrá afectar el derecho a la educación que tienen los niños y el derecho de los niños en general, de los niños y las niñas, ¿no? Pero eso no sucede.
no está, pues, ¿no? Ahora, para poder darle un poco una respuesta con relación a esto, yo diría, bueno, pues hay que revisar cómo está el reglamento de las asociaciones de padres de familia, y si hay diputados acá, bueno, pues sería un buen tema para revisar ese aspecto, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado es, bueno, cómo en estos casos, cuando sobre todo hay una afectación a un derecho constitucional, porque bien decía el ponente primero, decía, bueno, es que los derechos humanos son progresivos, ¿no? Y progresivos no solo quiere decir que van para adelante, sino van aplicándose en la medida de las posibilidades del Estado-Nación donde operan, o sea, son reconocidos como tales, ¿no? Entonces también por eso es una limitante, porque hay países pues, que no pueden mucho, entonces no avanzan mucho. En el caso del derecho a la educación hay una persona, una estudiosa muy interesante, que ella establece mínimos que se deben cumplir en cuanto al derecho humano a la educación. Otra cosa es cuando ya se habla en el plano constitucional, y aunque los derechos humanos son parte de nuestro sistema jurídico, ¿no? Lo reconoce nuestra Constitución, no son de la misma naturaleza. Bueno, entonces esto es lo que podría yo comentar, decir, bueno, hay que revisar cómo operan las sociedades de padres de familia, cómo están reglamentados y todo esto, para precisar ahí algunas cosas y establecer procedimientos, porque esa es otra, ¿no? ¿Cuál es la personalidad jurídica que tienen las asociaciones de padres de familia? En fin, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces yo señalaría esos puntos que habría que ver, tanto en la parte central, que es en el caso de Oaxaca, el Instituto Estatal de Educación Pública de como específicamente ya el caso de las asociaciones de padres de familia. Gracias. Sí, bueno, la diferencia que plantea la pregunta es por qué en el caso de esta estudiante que fue multada con 20,000 pesos, sí se, entre comillas, atendió, y el tema de en la Mixteca de esta mujer que le impusieron un cargo y que lo quiso permutar, no, y al parecer la Defensoría de los Derechos Humanos incumplió o faltó a su labor o función como defensora de los derechos humanos. En realidad es muy complejo, porque en el caso del IEPO, pues es una autoridad del IEPO, y los empleados del IEPO son maestros, directores, conserjes, y ahora creo que hasta psicólogos y doctores, y digamos forman parte, sí están en la comunidad, pero son de fuera de la comunidad. En el caso de los cargos de los sistemas normativos internos, ahí entra un conflicto, porque la persona no tiene un intermediario, tiene una relación directa con su autoridad, y entonces ese es el punto que hemos venido discutiendo a lo largo de estos 2 días, la posibilidad de que los sistemas normativos internos tengan una revisión, justamente como proponía ayer con las preguntas que hicieron algunos de los participantes o asistentes, es que los sistemas normativos internos tengan esta posibilidad de que la persona que no es católico pueda no llevar a cabo ese cargo que va en contra de su conciencia. Entonces yo le decía con algunos diputados que he hablado, tal vez le agreguemos a un artículo de la ley de la ley indígena, o de los sistemas normativos internos, o del propio, me quedé muy atrasado, no sé si sigue haciendo código de procedimientos electorales, yo me quedé cuando era el CIPEO, pero hoy en día tiene otro nombre, creo. En ese código, donde se establecen los lineamientos electorales, se puede hacer justamente una adecuación, añadirse un artículo para que se establezca justamente en el sistema de cargos que las personas que no profesan la fe católica no lleven a cabo el cargo de los 2 que he hablado, pero hay municipios donde hay más cargos que tienen que ver con la Iglesia Católica o cargos religiosos. Hemos hablado del topil de la iglesia, del mayordomo, pero también creo hay más cargos todavía que necesitan revisarse, y que si no se van a transformar o que si no se van a cambiar,
por lo menos se establezca un mecanismo en el cual la persona tenga la posibilidad de cambiar su cargo por otra acción. En el caso de los que tienen mucha experiencia en esos casos o en esos asuntos son los de la Dirección de Asuntos Religiosos, porque en una comunidad recuerdo que le pusieron un cargo a una persona y dijo él: no lo voy a hacer porque tiene que ver con la Iglesia Católica, y la autoridad ahí fue muy accesible porque le permitió a esta persona encargarse del aseo del cementerio, y entonces ella se dedica a tener limpio el cementerio, ¿no?, como parte de una labor, y entonces se zanjó un problema, se zanjó un conflicto. Pero ahí intervienen muchas cosas. ¿Qué interviene? La buena voluntad de la autoridad, el entendimiento de la comunidad. Pero como eso no se da en todas las comunidades, como eso no ocurre en todas las comunidades, entonces sí es mejor una reforma a los sistemas normativos internos, porque la comunidad siempre lo que blande es son usos y costumbres, los sistemas normativos internos dicen esto y ustedes se tienen que ajustar a esto. Pero si hay una modificación a los sistemas normativos internos, entonces la persona que se ve afectada en sus derechos puede decir: sí, pero aquí dice que no puedo realizarlo, y se zanja un problema. Esa es nuestra propuesta. Gracias. Bueno, yo voy a contestar por alusión, obviamente. Quiero preguntarle: ¿cuándo sucedieron estos hechos? Que alguien le preste el micrófono, por favor. Bueno, lo de la educación apenas hace 2 meses, al iniciar del periodo escolar. Lo de la cuestión religiosa hace aproximadamente como va a cumplir el año. Estamos hablando como 8 meses o 9 meses por ahí. Bien. Bueno, yo lo que le puedo comentar en estos momentos es que asumimos el compromiso, si usted así lo estima, que pudiéramos revisar nuestro caso, porque ayer lo comentábamos de manera muy puntual. La Defensoría de los Derechos Humanos tiene una mística de trabajo diferente, y es obviamente el defender los derechos humanos y que salga obviamente de su estado de confort. Si nosotros tenemos su queja, seguramente pudimos haber resuelto con base también en nuestras atribuciones y facultades. No olvidemos que es el Estado, las instituciones del Estado, el garante de la seguridad de todos los habitantes, el garante obviamente de que se respeten los derechos humanos de todas y de todos. Sin embargo, bajo esa lógica, lo que yo podemos ofrecer en este momento es que podamos revisar su caso. ¿Cuál es su nombre, perdone? Señor León. Okay. León Hernández Martínez. Vamos a revisar su caso, obviamente, porque si son temas donde nosotros no acudimos o no atendimos correctamente, tenemos un área de Contraloría también, donde todo servidor público que no está haciendo su trabajo correctamente, y lo digo de manera muy amplia porque aquí tenemos muchos defensores y todos los directores están aquí, obviamente tenemos las atribuciones para poder nosotros dar la vista necesaria a Contraloría, obviamente para que se atiendan correctamente, porque estamos llamados nosotros también como Defensoría a hacer la diferencia. Es una nueva etapa en la defensa de los derechos humanos y así tenemos que asimilarnos todos. Entonces, si usted gusta, señor León, después de este evento, con mucho gusto nos puede proporcionar los datos, los nombres, los números de expedientes que usted tiene y vamos a dar respuesta. Si es necesario reaperturar un expediente que hayamos concluido, lo vamos a reaperturar. ¿Ok? Bien, continuando, tenemos una pregunta aquí importante de aquí de nuestro público. ¿O hay alguien del público que nos quiera hacer otra pregunta? Que levante su mano, por favor. Adelante, por favor, si pueden ceder el micrófono. Buenos días. El expositor había mencionado que el 92% de las personas pues profesamos alguna religión o algún credo, tenemos alguna creencia, pero de la misma magnitud se ven como violentados la garantía para tener una libertad de culto o de credo. Entonces, ¿cómo se podría garantizar que realmente se haga efectivo? Porque aunque mencionaban que en una ley que pudiéramos
implementar alguna ley de los sistemas normativos internos o alguna ley de los pueblos indígenas. Sin embargo, nosotros cómo podemos, creo que va más allá de los pueblos indígenas, ¿no? Sino es una ley que concierne a personas indígenas y personas no indígenas. Entonces, ¿cómo podríamos llevarlo, cómo podríamos judicializarlo o hacerlo efectivo y que no solamente quede como una, pues como algo que no se le dé la efectividad que necesita? Y del comentario que hacía el ponente mencionaba que hay muchos ministros que no cuentan, o no me acuerdo la verdad quién mencionó, pero aunque hay miles de ministros, que muchos no cuentan con este registro. Sin embargo, a partir creo que del 2019 en la Secretaría de Gobernación ya no hay ya no se realiza se otorga de forma sencilla hacer el trámite y que otorguen los registros como una asociación religiosa o como una AR. Que cómo se facilitaría que nuevamente vuelva a haber mayor apertura, mayor facilidad a que puedan ser otorgados sus AR. Esas serían mis preguntas. Gracias. Muchas gracias. Por favor, nos contesta, Pablo. Sí, yo creo que comenzando con la primera pregunta, una de las cosas por las que estamos buscando y haciendo estos foros es para dar a conocer el problema y también para dar a conocer las posibles soluciones. Como yo mencionaba, el problema que estamos hablando, y como la anterior ponencia de Cristian, la cuestión es una intolerancia, una persecución cultural. Es una perspectiva que la gente tiene sobre los asuntos, que sabe que están mal, pero piensa que no está tan mal. Es una forma de explicarlo, una forma sencilla. Así que en el contexto de que lo que estamos hablando acerca de la normatividad, nosotros en México y en el estado de Oaxaca, nosotros tenemos una normatividad que protege y salvaguarda la libertad religiosa en el estado. Pero, ¿por qué es que siguen sucediendo estos casos? Yo creo que esa es la siguiente pregunta que voy a tratar de contestar. Y es porque la tradición y la cultura dentro de los pueblos indígenas no se ha adaptado a los sistemas normativos. Es por eso que incluso en los sistemas de elecciones o los sistemas por asamblea que eligen a los presidentes se han tenido que adaptar. O sea, diferentes en el mismo país se ha tenido que adaptar a las comunidades indígenas. Eso mismo es que estamos buscando en estos foros, cómo podemos explicar y adaptar los derechos humanos que están contemplados dentro de la forma de pensar de las comunidades indígenas y lo que rebasa o lo que vulnera los derechos humanos y los principios constitucionales tiene que establecerse límites y una forma de cómo se pueda empezar a respetar. Esto sucede de una forma que se tiene que ir siendo creativos. Entonces, en esta misma adaptación, regresando al ejemplo de los sistemas electorales, ¿cómo es que se impulsó los candidatos mujeres cuando no lo permitían los sistemas normativos internos? Entonces empezó una capacitación, una concientización y poco a poco se respetó la forma en cómo se elegía, pero también se establecieron límites y parámetros para las mujeres. Entonces esa es nuestra tarea, bueno, la tarea del gobierno y también la tarea de las ONGs, de establecer opciones, principios y la búsqueda de soluciones para esta situación, para un marco legal que ya existe de cómo se puede aplicar. En el caso de la segunda pregunta, una de las funciones de la Oficina de Asuntos Religiosos, quienes sus representantes se encuentran aquí, es de facilitar, capacitar y ayudar en la tramitación de las asociaciones religiosas. Aunque estos mismos trámites se hacen en materia federal en la Ciudad de México, ellos pueden asesorar a las personas que quieran realizar este trámite. Y también pueden asesorar a las personas que quieren el reconocimiento como ministro de culto, que requieren adherirse o requieren conformar una asociación religiosa. Muchas gracias, Pablo, por sus comentarios. ¿Tenemos una pregunta más? Sí, por favor. Buenos días. Yo solo quiero subrayar dos cosas importantes. Soy el ingeniero Pedro Onésimo Santiago, presbítero y pastor aquí del municipio de Jocotlán.
Dos cosas importantes. Tenemos como alusión un escrito en las Sagradas Escrituras, dada por el maestro de Galilea cuando dijo: sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Yo estuve compartiendo en un pueblo Mije donde por primera vez, y lo digo con mucho respeto, en la zona Mije, con mucho respeto, no había llegado aún la palabra del Evangelio. Y antes quiero hacer un paréntesis: no somos evangelistas todos, somos cristianos evangélicos. Evangelista es el que promueve y lleva el Evangelio según nuestra proseología. Pero estuve en una comunidad Mije donde sembramos el Evangelio y la palabra del Señor en ese lugar, pero sí hubo resistencia. En este lugar, cuando se dieron cuenta que yo llegué, yo fui amenazado, pero hablé con las personas que me habían llevado, tomamos una iniciativa, compramos algunos utensilios, algunas cosas para el municipio de la comunidad, regalamos una bandera, una máquina de escribir, material de oficina, un reloj de pared y varias cosas, y le llevamos. Y el presidente municipal de esa comunidad nos recibió y nos dijo: muchas gracias. Yo le dije: soy ingeniero fulano de tal y quiero trabajar con ellos de este modo. Cuando él vio mi intención, dijo: está bien, nada más no me los alebreste, nada más no me los ponga en contra. No, jamás. Empezamos a trabajar y afortunadamente se funda una congregación fuera de todo este asunto de persecución, de intolerancia. ¿Por qué? Porque no agarramos al tigre por la cola, le empezamos a llevar pollito y hasta que ya nos permitió acercarnos. En la comunidad donde yo llego a vivir, también en la colonia, la primera ocasión que llegamos, se llegó a la fiesta de la colonia y dijeron: señores, aquí cada año cada colono pone tanto de cooperación y pone un pollo, y ustedes que llegan tienen que poner su pollo para la comida y tienen que poner su cooperación. Yo dije: adelante. Pusimos nuestro pollo el primer año y la colaboración, el segundo año lo mismo, el tercer año igual. Yo ya apartaba mis pollos y mi cooperación, pero en ese tiempo yo empecé a ganar, como decimos, debajo del agua. Yo empecé a evangelizar, a trabajar, a entenderme con la gente. Así que al cuarto año yo ya tenía como unas 8 familias conmigo, y cuando dijeron: se va a levantar la cooperación, las 8 familias dijeron: ya no vamos a cooperar porque ya estamos levantando nosotros un lugar, así que si ustedes quieren que le cooperemos, ustedes cooperan con nosotros. Y ¿saben qué? Ahora la colonia, el 50% o el 60% ya está conmigo, y ya con todo respeto les digo: la capilla católica se está cayendo y el templo evangélico se está levantando. Sean mansos como palomas, pero prudentes como serpientes. La otra, yo sí quisiera que se anotara, yo sí quisiera que se viera la posibilidad de que en las escuelas no se hiciera, como decimos, aunque sea de usos, ¿cómo se dijimos? Normativos. Sistemas normativos internos o en nuestras comunidades. Estamos aquí nosotros en Jocotlán, que es un municipio ya que se rige por política, partidos políticos, y hay escuelas donde todavía se obliga a los niños a participar. Por ejemplo, ahorita se obliga a participar para levantar el altar de muertos. ¿Qué es un altar? Yo hablo hebreo, y la palabra altar en el hebreo es lugar de acercamiento. ¿A quién se le acerca? ¿A quién? ¿Ante quién? Entonces, al levantar un altar tendría que ser a una deidad. Y yo opino, pregunto y sugiero
que ojalá se les diera libertad a los niños a no participar forzosamente a un altar que se levanta con todo respeto a la muerte. Si fuera la vida, adelante, pero eso a la muerte, ¿sí me entienden? Y ustedes, yo sé que me entienden. Entonces yo quisiera que se les diera libertad si quieren participar o no, y no que fuera la fuerza porque te expulso o no te califico o no eres parte de. Por favor, nada más eso. Es suficiente que hubiera libertad en las escuelas. Si mi nietecito llegó diciendo, él va en el jardín de niños, claro, está en una escuela particular, pero él llegó diciendo que quiere vestirse aunque sea de oveja, porque lo quieren vestir de calavera. Él dice, yo quiero ir de oveja. Nos dio risa, porque quiere participar de oveja, pero no quiere participar de muerte. Por favor, sugiero, pido una circular, una palabra, no sé qué es lo necesario. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Pedro. Por favor, ¿quiere contestar usted? Ok, adelante. Bueno, con relación a la señorita que participó antes, después me referiré al tema del señor Pedro, gracias. ¿Cómo judicializar para que estos derechos se puedan hacer efectivos? Pues la verdad no lo sé, los abogados saben cómo, pueden por ahí discutirlo, pero sí podría comentar algo acerca de cómo mejorar la exigibilidad para que se cumplan estos derechos, cómo exigirlos con mayor fuerza, pues, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la libertad religiosa y en general de los derechos de las niñas y los niños y los derechos humanos en general también, yo recuerdo una experiencia porque participé directamente en ella entre el 2000 y el 2004, si no recuerdo mal, en Oaxaca, en donde el Instituto Estatal de Educación Pública estableció un convenio con derechos humanos, no recuerdo si entonces se llamaba Defensoría, pero bueno, era Derechos Humanos, Comisión Estatal, perdón, y entonces, bueno, establecieron una mesa permanente. ¿Para qué? Para recibir todo aquello que viniera de las escuelas, porque ese es el canal, ese es digamos la base institucional del IEPO, que pudiera venir de las escuelas que reclamaran o denunciaran la afectación de algún derecho de las niñas o los niños o derechos humanos en general, ¿no? Porque también hay adultos ahí, no nada más hay niños, ¿no? O adolescentes. Entonces se estableció esa mesa y junto con esto había un programa en las escuelas que se impulsó, se le dio mucho apoyo para que los niños conocieran sus derechos, conocieran los derechos humanos en general, y se les invitaba a que los niños pensaran, reflexionaran acerca de si esos derechos se les están respetando en su escuela o en su comunidad o no. Y hacían una exposición, los niños hacían con dibujitos, con cosas así, en la escuela, ¿no? Y esa exposición, pues lo que manifestaba era el sentir de los niños y las niñas acerca de eso, de si se les respetaba ahí o no sus derechos. Y repito, sus derechos humanos en general, entre ellos el derecho a la libertad de credo, a la libertad de pertenecer a alguna iglesia. Pues los niños hacían sus dibujos, ¿no? Y esos dibujos los recopilaba la directora de la escuela, y supongo que algunos que tuvieran algún interés en particular por la fuerza de la denuncia de la niña o del niño, se enviaban a la mesa central que tenía el IEPO con derechos humanos. Y entonces ahí ya se profundizaba más para ver si los papás presentaban su queja con relación a eso que el niño mencionaba o mencionó, o la niña, y eso ya hacía que se subiera de escalón si tenía fundamentos, es decir, si se hacía esto. Por ejemplo, en el caso de los niños que no quieren participar en los días de muertos, o sea, los festejos estos que se hacen de Día de Muertos,
si eso se presentara en una escuela, decir, bueno, la escuela quiere celebrar, ¿por qué? Porque es un elemento de la cultura mexicana. Bueno, sí, también tienen derecho a hacerlo, pero hay algunos niños que no quieren participar y eso se presenta como una queja que se pudiera formalizar ante derechos humanos y hubiera ese canal de comunicación más expedito en términos de como lo vi yo en aquella época, pues entonces se podrían considerar esos casos para normarlos, para que los niños no pudieran, no se vieran obligados a hacer lo que no quieren hacer, ¿no? Bueno, eso en términos generales, pero después venía otro elemento, digamos, dentro de esto, que tiene que ver con cómo la propia escuela se puede convertir en un centro importante de socialización. Porque recuerden ustedes que lo que vivimos en las comunidades es como la comunidad se socializa, es decir, cómo se integra. Hay un proceso ahí educativo, digamos, no sistemático, que se hace sin darse cuenta, pero es la manera en cómo se van socializando y se va estabilizando y funcionando esa comunidad. Eso es lo que se vive ahí. Y tiene cosas buenas para unos y tiene cosas malas para otros a lo mejor. Pero la escuela tiene que observar eso y ver lo que el proceso civilizatorio en general desea, porque lo ve bueno, y entonces tiene que hacer procesos internos de socialización que estén orientados por ese horizonte, en este caso el respeto de los derechos humanos. Por ejemplo, el hecho de que se enseñe historia de las religiones en la primaria, que no es enseñar religión, sino es historia de las religiones en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, que es hasta el nivel obligatorio, pues eso ayuda a que la gente, los niños, los estudiantes, los educandos, entiendan que se puede adorar a la divinidad, en este caso, de maneras diferentes, no distintas, pero todas buenas. Bueno, ya dependerá de la creencia de alguien, por eso escoge su iglesia, ¿no? Esta de las buenas, esta es la mejor. Bueno, está bien. Eso ayuda mucho a que la gente tolere a otros que no piensan como uno, ¿no? Eso ya no lo hicimos, pero estaba en la idea de empujar esto. ¿Por qué? Porque es muy difícil cambiar los contenidos curriculares, los contenidos programáticos. No se puede hacer así de la noche a la mañana, aunque siempre habrá un procedimiento para lograrlo, a través de un programa, por ejemplo, ¿no? Orientado hacia allá. Y todavía más, no solamente cosas que tengan que ver con derechos, sino cosas que tengan que ver con problemas que ya la sociedad tiene. La escuela también puede hacer mucho en eso. Por ejemplo, el bullying o las agresiones, pues, porque se usa mucho el término en inglés, pero esas agresiones casi sistemáticas que ocurren en las escuelas, eso no dañan un derecho, dañan a la persona, o sea, a la integridad física o a la integridad moral de las personas, en este caso de los niños. Bueno, es un fenómeno que está ahí, pero eso también puede ser parte de algo que deseche la nueva socialización o la nueva forma de socialización. ¿Se puede hacer en una escuela? Claro, se puede hacer. Y yo pongo a disposición de Derechos Humanos o de quien quiera un programa que se diseñó para hacer eso, para que la escuela opere en ese nivel que no son necesariamente las clases, para poder observar y fortalecer estos procesos de socialización que son de interés civilizatorio, pero que a veces se descuidan. Bien. Tenemos más preguntas, no sé si… Tenemos varias preguntas. Yo sí les pediría y les rogaría que fuéramos concretos y breves porque tenemos el tiempo ya encima. Y antes de que continuemos con nuestra sesión de preguntas, quiero saludar también la presencia de la diputada Aide Reyes, que está con nosotros. Muchas gracias, diputada. Y quiero hacer un público reconocimiento hacia el punto que usted fijó en el Congreso, precisamente haciendo un llamado a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y a los 570 municipios a fin de que abordáramos este tema y se visibilizara este tema. Muchas gracias, y este es parte de ese resultado o esa respuesta a este punto de acuerdo que usted fijó en el Congreso. Muchas gracias. Adelante, por favor.
Gracias, maestra. Siendo concretos, definitivamente pareciese que seguimos nosotros en los ordenamientos desde 1814 hasta 1859, cuando citaba la Constitución y los ordenamientos políticos del Estado, que la nación mexicana, única y soberana, independiente, como hasta aquí, no profesa otra religión que la católica apostólica romana, ni tolera el ejercicio de alguna otra, en los cuales se venía trabajando en el artículo 24 hasta 1917, que se hizo la reforma, y en estos tiempos, 2024, pareciese que en las comunidades que se rigen por sistemas normativos internos sigue estando ese aspecto. Más que nada, consideramos es el aspecto político que se está viviendo en nuestro estado y que se está trabajando dentro de ellos, y la nula participación de quien tenga que tomar acción para que se pueda corregir el razonamiento, las actitudes y las acciones en todos los aspectos de las comunidades 417, que creo que se rigen por usos y costumbres o sistemas normativos. Preguntas en concreto. ¿A quién le toca ejercer la gobernabilidad en el estado de Oaxaca? Parece que es una respuesta lógica, pero sí quisiese que nos pudiesen expresar. ¿A quién le toca ejercer la gobernabilidad en el estado de Oaxaca? Segunda pregunta, ¿qué alcance tiene la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para la resolución de las problemáticas? Creo que lo entendemos, pero también creo que debería ser un aspecto de apoyo a la Defensoría para poder alcanzar el fin de lo que anhelamos todos, que haya un respeto y una sana convivencia dentro del estado en donde vivimos. Y tercera pregunta, si una de las acciones para corregir la discriminación es la educación y la enseñanza, ¿quién es la autoridad? ¿Quién debe ejercerla? ¿Y a quiénes? Serían mis tres preguntas. Gracias. La primera. Sí, esa es una pregunta muy importante que ya abordó bastante aquí el maestro Samael, doctor Samael. ¿A quién le corresponde gobernar o a quién le corresponde resolver la problemática social, política de un estado? Pues esencialmente los ciudadanos le entregamos a tres poderes constituidos en lo que la teoría constitucional llama Estado: la facultad, las atribuciones para hacer prevalecer la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos en lo general y la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en lo particular aquí en nuestro estado. Evidentemente se cuentan con todos los instrumentos. Si ustedes ingresan a la página del Congreso local, del Congreso de Oaxaca, van a encontrar que hay ley del medio ambiente, ley de tránsito, ley de transparencia, una ley de procedimientos civiles, una ley penal, todas las leyes posibles. Hay incluso una ley sobre el bullying, hay una ley sobre maltrato animal, y la pregunta que sigue prevaleciendo es ¿por qué somos un estado, y no solo Oaxaca, el país entero tal vez, por qué somos un país que todavía le falta, que no logra hacer prevalecer el Estado de Derecho? Y creo que ahí la pregunta que hace el pastor esta mañana o esta tarde es sumamente importante y nos lleva a reflexionar sobre la manera en que se ha diluido el poder del Estado. Pero no solamente es un problema de Oaxaca, es un problema no solo de México, es un problema mundial. Los estados han ido perdiendo poco a poco su capacidad de hacer prevalecer el Estado de Derecho. Y si ustedes y lo podemos ver en muchos lugares donde ya hay lo que se conoce como grupos fácticos o como grupos de poder que han rebasado al Estado. No quiero entrar en mayor conflicto con esas teorías, pero lo que sí podría decir es que el Estado cuenta con todas las atribuciones, pero generalmente lo que ocurre es que siempre se hace un cálculo de carácter político para ver si pongo un ejemplo que no quiero lastimar a nadie pero es una cuestión netamente académica. Quitaron a los vendedores que estaban en el Zócalo y en los portales, los quitaron. Todos lo aplaudimos, todos dijimos está bien,
La pregunta es, ¿por qué no han quitado a los que están en la Alameda de León, frente a Correos y frente a toda esa zona, frente a la catedral? ¿Por qué no lo han quitado? Pues porque hay un cálculo. Si van a limpiar todo el Zócalo o todo nuestro primer cuadro de la ciudad, se debe limpiar. ¿Por qué en algunas cosas sí se puede y en otras no? Porque generalmente siempre hay, como lo dijo aquí el doctor Samael, una cuestión de gobernabilidad o una cuestión de gobernanza. Entonces, sí tenemos todos los instrumentos, pero el punto está quizás en la voluntad. Muchas gracias. Y bueno, contestando su pregunta de cuáles son los alcances de la Defensoría para resolver esta situación y atender el tema de intolerancia religiosa. Bueno, nosotros, obviamente, nuestro procedimiento es, atendemos alguna queja, obviamente por oficio o a petición de parte. En este caso, hemos advertido que tenemos algunos expedientes de queja relacionados con la intolerancia religiosa. Personas desplazadas porque profesan una religión distinta a la de la mayoría de la población. ¿Cómo actuamos? Obviamente nosotros, quienes, como comenté hace un momento, el garante de la seguridad y obviamente de que haya esta gobernabilidad y gobernanza hacia el Estado. Para ello nosotros iniciamos nuestra queja y también solicitamos en vías de colaboración, primeramente en primera instancia a las instituciones del Estado. Y aquí están algunos representantes del Estado, como el director de Asuntos Religiosos y el director de Derechos Humanos de SEGO, que son a los que todo el tiempo les estamos diciendo, hay este tema, hay un tema que atender. Otro de los mecanismos que tiene la Defensoría es obviamente estos procedimientos que son valiosos, como la alerta temprana y también las medidas cautelares. Son mecanismos que vienen y que son el ejemplo que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde también nosotros le decimos al Estado, aunque no tengamos una queja de manera formal, lo hacemos de oficio e implementamos este mecanismo que es muy interesante, porque le decimos al Estado, hay probables violaciones de derechos humanos en tal lugar y los ojos del Estado tienen que voltear a atender el tema y atenderlo con la mayor, obviamente, sensibilidad a los servidores públicos. Así es que esa es nuestra forma de actuar. Obviamente, si acreditamos que hay una violación a derechos humanos, que hubo servidores públicos omisos, que hubo servidores públicos displicentes hacia los derechos humanos, lo que tenemos que hacer obviamente es pronunciarnos. La Defensoría ha emitido recomendaciones al respecto sobre intolerancia religiosa. En el año 2012 hubo una recomendación, obviamente por temas también de desplazamiento por causa de la intolerancia religiosa. Así es que nosotros estamos en ese sentido. Si la autoridad no acata y no acepta una recomendación, otro de los alcances o otra de las herramientas que tiene la Defensoría de los Derechos Humanos es el juicio para la protección de los derechos humanos. Solamente Oaxaca, Veracruz y Chihuahua tienen este sistema de juicio para la protección de los derechos humanos. ¿Qué significa? Si hay un servidor público que no le importó resarcir el daño y obviamente enmendar esta violación a derechos humanos, nosotros a petición de parte o nosotros mandamos esta recomendación a través de una demanda que se elabora a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia. Y es la Sala quien resuelve con base en un tema jurisdiccional. Nosotros somos un sistema no jurisdiccional. Es allí donde se encuentran los sistemas jurisdiccionales y no jurisdiccional, en este caso. Entonces la Sala, con base en nuestra recomendación, emite una sentencia y condena al Estado a reparar el daño y atender obviamente esta violación a derechos humanos. Es parte, y este es un juicio importante, que hay que decirlo, Oaxaca está a la vanguardia en ese aspecto. A mí me parece que también es la forma de decirle al servidor público, no nos quieres acatar una recomendación o cumplirla, entonces la Sala te va obviamente a condenar a una reparación de daño. Oaxaca tiene ese juicio y la verdad hay que aplaudirlo y hay que decirlo. Eso es un acierto del legislador de haber hecho esa reforma, porque hay servidores públicos tan displicentes que esa recomendación la ponen en un cajón solamente y dicen, no nos interesa.
pero hay otra herramienta, obviamente. Nuestras recomendaciones sí son vinculantes. Esos son los alcances de la Defensoría. Y bueno, tenemos más preguntas, pero creo que el tiempo sí tenemos el tiempo encima. Y a mí, si me permiten, por favor, quisiera yo iniciar con este periodo de conclusiones de nuestro foro Intolerancia Religiosa por, obviamente, desplazamiento forzado por intolerancia religiosa. Nuestro foro inició el día de ayer, concluye el día de hoy. Este foro que tuvimos es un ejercicio inédito que ha permitido identificar, visibilizar y profundizar en una de las causas que produce el desplazamiento forzado, la discriminación por razones religiosas. El abordaje de esta problemática en particular permite conocer y estudiar sus particularidades. Ello contribuye en gran medida en identificar las mejores vías para su prevención y atención. Este espacio es que se pudo hablar del desplazamiento interno, particularizando que uno de sus motivos representa una metodología que como primer acercamiento es útil para hablar con él con profundidad. Eso es parte de nuestra conclusión número 1 que estamos abordando en este momento, y obviamente que este foro nos ha permitido visibilizar que Oaxaca tiene un problema grave, ocupando el segundo lugar en intolerancia religiosa después de Chiapas. Eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas del INEGI. 2. Refrendar que el problema subyacente a lo que identificamos como intolerancia o persecución religiosa representa en sí una manifestación de discriminación. Al respecto, la ley para atender, prevenir y eliminar la discriminación en el estado de Oaxaca lo señala en su artículo 6. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades. Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia por acción u omisión, con intención o sin ella, que no sea objetiva, racional ni proporcional, y que basada en uno o más de los siguientes motivos, entre otros, la religión. Tercera, del diálogo realizado en este foro, hemos advertido que, sin lugar a dudas, la discriminación basada en la religión afecta de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad, al darse muchos de los casos en contextos de pueblos y comunidades indígenas, y afectarse a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores e inclusive extenderse a familias enteras. Por ello, se debe trabajar en que las propuestas de abordaje sean a través de las instancias de trabajo interinstitucionales que puedan generar la mayor apertura en los enfoques de atención, por ejemplo, pluricultural, de género y de infancias. Un enfoque, obviamente, con este tipo de características. Se resalta la oportunidad que se tiene en este momento por la sensibilidad y apertura del gobierno del Estado por atender y visibilizar el tema. Asimismo, es importante institucionalizar los procedimientos para hacer exigible se respete el derecho a la libertad de religión, la libertad de culto y la libertad de conciencia. 4. Al identificar que muchos de los desplazamientos forzados por motivos de discriminación religiosa acontecen en pueblos y comunidades indígenas que se rigen bajo el sistema normativo interno o indígenas, es importante que se genere un diálogo pluricultural que pondere adecuadamente los derechos humanos, en particular a la libertad religiosa. En atención a ello y la interdependencia de los derechos humanos, se debe valorar la relación entre la libertad religiosa, la libertad de culto, la libertad de conciencia, entre otros. Es importante hacer un análisis sobre los cargos civiles y cargos religiosos que se presentan en pueblos y comunidades indígenas en atención
a los sistemas normativos internos. Deberá evaluarse la voluntariedad en la designación y asunción de los cargos religiosos dentro del sistema normativo interno. Habrá de analizar y fortalecer los procesos de gobernanza, gobernabilidad y cumplimiento de la ley, y como complemento de ello habrá que trabajar en la educación como un gran factor de cambio. 5. Como muchos de los casos surgen particularmente en el ámbito local, es necesario que las autoridades emanadas de los sistemas normativos internos, previo a la toma de posesión e inicio de sus cargos, participen en programas de sensibilización, capacitación y profesionalización que les permita afrontar sus responsabilidades con preparación en materia de derechos humanos, para que su trabajo como autoridades sea ejercido con los mejores estándares en la materia y en beneficio de toda la comunidad o pueblos. 6. Se puede analizar y discutir la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que presentamos en enero de este año ante el Honorable Congreso de aquí del Estado, por lo cual se prevé que desde el ámbito constitucional local se exija que en la legislación secundaria se prevean medidas urgentes de salud, alimentación, justicia, educación, vivienda, asistencia social y todos aquellos que garanticen la protección de los derechos humanos de las personas que han sufrido un desplazamiento interno. 7. A propuesta de uno de los diputados presentes en este foro el día de ayer, y como una medida ágil e inmediata, se sugiere revisar la normatividad de los ayuntamientos o municipios, en particular los bandos de policía y buen gobierno, para identificar aquellas disposiciones que representen medidas administrativas que atentan contra los derechos humanos, en particular la libertad religiosa. Y por último, una de las conclusiones a las que hemos llegado también es revisar los procesos en los entornos escolares para que se pueda abonar en la tolerancia en general y la tolerancia religiosa. Asimismo, revisar o diseñar procesos de comunicación constantes entre IEPO y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para poder atender oportunamente los casos que puedan identificarse. Eso es parte de las conclusiones a las que hemos llegado en este foro que iniciamos el día de ayer, concluimos el día de hoy, foro titulado Desplazamiento forzado por motivos de intolerancia religiosa. Cedo el uso de la palabra a nuestra maestra de ceremonias, no sin antes agradecer a nuestros panelistas su presencia, sus aportes y haber expresado también su expertise en el tema religioso. Agradecerle a Cristian Vadillo, nuestro conferencista, muchas gracias por todos sus aportes, sus comentarios y gracias por hablarnos con tanta claridad. Muchas gracias a la maestra Elizabeth Lara Rodríguez por este foro, así como a los panelistas. Los invitamos, si nos pueden acompañar en la parte de abajo para hacer la toma de la foto oficial, por favor a los presentes, y nos ayudan poniéndose de pie. Muchas gracias.